Ahora vamos a hablar de algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué significa rango y qué significa resolución? En términos generales, el rango es el valor máximo medido. Y en ese sentido tenemos el rango, hablando de la gráfica, ¿no? El rango horizontal y el rango vertical. ¿Sí? Entonces, en términos prácticos, el rango va a aparecer en el extremo de la gráfica. En el extremo izquierdo, extremo derecho en el caso de la gráfica horizontal y en el extremo superior en el caso de la gráfica vertical. Son los valores más altos que aparecen en la gráfica. Claro que eso lo podemos modificar con el zoom y otras cosas. Pero aquí se supone que estamos hablando del valor máximo que registramos. ¿Sí? Eso lo vamos a llamar el rango. Ahora, el rango está limitado, no nada más, está expresado en la gráfica, pero limitado por el dispositivo. Cada aparato tiene por ejemplo, su frecuencia de muestreo máxima. La frecuencia de muestreo me dice qué tan rápido tomó los datos. Y dependiendo de esa frecuencia de muestreo, va a ser la frecuencia más alta que pueda medir. ¿Sí? Entonces, este en particular, creo que tiene una frecuencia de muestreo de hasta 8 kilohertz. En particular, ¿no? Pero tenemos otro tipo de módulo que puede medir hasta 40 kilohertz. Ya son frecuencias ultrasónicas. ¿Sí? 40 o 56, no me acuerdo, kilohertz. Y, me explico, ahí hay mucha variedad. ¿Y de qué depende ese rango? Ah, pues de lo que andas buscando. Siempre depende del problema, ¿sí? Estas frecuencias ultrasónicas, pues no puede ser un subsónico, ¿no? Necesitas un ultrasónico. Pero también va a estar limitado, por ejemplo, por la fijación y por el acelerómetro. El acelerómetro que estás ocupando es capaz de medir esas frecuencias. Eso lo define el fabricante, ¿sí? Y insisto, pues el fabricante tiene ahí un montón de modelos diferentes según de los cuales escogemos de su menú, ¿verdad? ¿Cuál es el que nos sirve para cada aplicación? Ese es el trabajo de categoría 3. Entonces, lo que nosotros sabemos es que hay muy poquitos categoría 3. Bueno, pues a nuestro cliente le podemos dar ese servicio. En vez de decirle, mira, esta es la medicina universal, lo que hacemos es vamos a observar tu problema, ¿no? Para conocerlo, etcétera, para poder hacerte la mejor recomendación. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, rango. El valor máximo medido puede ser en términos horizontales o verticales para una gráfica. ¿Sí? Pero en el caso de la amplitud de vibración, por ejemplo, el acelerómetro también tiene un rango. Generalmente, eso depende de modelo y marca, pero generalmente esos rangos andan por ahí así de más o menos 50 Gs. Un G es un múltiplo de la aceleración de la gravedad. 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, generalmente, esos son el límite, el rango vertical, digamos, el rango de amplitud, viene dado por el acelerómetro. ¿Sí? Oye, y fíjate que mi máquina tiene unas aceleraciones, como es una rompedora es un troquel o es una quebradora de piedra, o sea, no, hombre, tiene aceleraciones mucho mayores a 50 Gs. Digo Gs porque luego parece que digo Hertz, ¿no? No, Gs de amplitud, de aceleración. ¿Qué haces? Bueno, si este sistema, por ejemplo, tiene una frecuencia limitada a 50, no, una amplitud limitada a 50, pues entonces vamos a comprar o a conseguir o a usar un acelerómetro que tenga un rango mayor, que aguante, por ejemplo, 100 Gs o 1000 Gs. ¿Sí? ¿Eso quién lo va a decir? Pues el fabricante, ¿no? Oye, ¿qué modelo tienes para tal y cual? Bueno, eso es el rango. Mientras que la resolución es la mínima división entre los valores medidos. ¿Qué significa eso? Bueno, imaginen, por ejemplo, una regla Baco. Aquí, por ejemplo, vemos que el rango son 30 centímetros. ¿Sí? Es el máximo, aquí dice centímetros, 0 centímetros y llega hasta 30. 30 es el valor más alto que puedes medir. Oye, y si yo quiero medir 40 centímetros, pues no puedes. Digo, le puedes mover, ¿no? Pero ya no queda dentro del rango del instrumento. Y la resolución es el valor más chiquitito. La pregunta es, ¿cuántas líneas de resolución tiene la regla Baco? Ahorita estamos viéndolo en centímetros.
Bueno. Fíjense que tiene 30 divisiones de centímetro, pero dentro de cada una, ¿cuántas tiene? Y entonces 30 por 10 da 300. Tiene 300 rayitas equidistantes, ¿sí? Si ustedes dividen 30 entre 300, es otra forma de verlo, les va a dar 10. Quiere decir que la resolución es la décima parte de esta división mayor. La décima parte del centímetro es el milímetro. Ya le di un montón de vueltas para decir que tiene una resolución de 1 milímetro. ¿Sí? Entonces, una forma de establecer la resolución es tomar el rango, el valor máximo, y dividirlo entre el número de divisiones. Lo mismito vamos a hacer con los espectros. ¿Sí? En un espectro de vibración, vamos a tomar el rango y lo vamos a dividir entre el número de divisiones. Y generalmente los analizadores se pueden ajustar de esa manera. ¿Sí? Generalmente los analizadores se pueden ajustar de esa manera. Entonces, en el colector, fíjense cómo tengo aquí dos controles. Uno que dice frecuencia máxima, está en Hertz, y ese me da una opción desde 800 hasta 40,000. Entonces, el rango en frecuencia lo marca el convertidor análogo digital. Es un problema esencialmente electrónico. Qué tan rápido puede tomar datos y registrarlos y todo eso. Y la resolución la controlamos con el número de líneas de resolución, ¿sí? Donde tenemos desde 200 hasta 12,800. Es posible meterle más porque el número de líneas está limitado por el tamaño de la memoria. Pero vamos a pensar en esta combinación, la que tiene ahorita. Yo tengo una frecuencia máxima de 4 kHz y 6,400 líneas de resolución. La pregunta para el ejercicio sería, ¿cuál es el rango que tienes ahí? Estamos hablando en frecuencia. ¿Cuál es el rango en frecuencia y cuál es la resolución? ¿Cómo se calcula eso? El rango pues, está indicado. ¿Sí? Rango entre divisiones. Sí, tendríamos que dividir 4,000 entre 6,400. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto da ese número? 625. ¿Sí? Entonces quiere decir que cada división sería 0.625 Hz. Entonces, yo tengo 6,400 líneas. La primera línea, la primeritita, cae en el 0 Hz. ¿Sí? Y la siguiente línea, le voy a llamar la línea 1. ¿Perdón? Tengo la línea 0 y tengo la línea 1, valdría 0.625 Hz. La línea 2 valdría 1.250, ¿no? 1.25 Hz. Sí. 1.25. Y la siguiente 1.875. Y ahí nos vamos. ¿Sí? De 0.625 en 0.625. De manera tal que la línea 6,400, bueno, la última, serían 4 kHz o 4,000 Hz. ¿Sí? Es bastante sencillo. ¿Vale? Sí. Bueno, ahora, nada más para poner otro ejemplo, ¿qué pasa si yo escojo una frecuencia de muestreo de 40 kHz y escojo 200 líneas de resolución? ¿De acuerdo? ¿Cuánto sería el rango? 200, ¿no? ¿Sí? Le puse 200 líneas, sí. Uh-huh. Pues el rango son 40,000 Hz. Y cada línea, ¿cuánto representaría? Pues otra vez, 40,000 entre 200 me da 200. 200. Fíjense que aquí abajo me hace esos cálculos. No exactamente. Fíjense cómo me pone uno abajo del número de líneas que me dice la resolución. 200 Hz. ¿Sí? Hace ratito que eran 4,000 y 6,400. Me decía 0.625, ¿no? Me hace ese cálculo. Pero me hace otro más. Por favor, ¿cuál es el recíproco? O sea, 1 entre de 0.625. 1 entre 0.625, sí. 1.6. Ahora,
pero ese 1.6 está en segundos. No, es el tiempo de medición. Aquí le dice tiempo de medición en segundos. ¿Cuánto tiempo se va a tardar en tomar ese dato? Porque eso es algo muy importante. Si yo le pongo 6400 líneas, se va a tardar 1.6 segundos. Pero con la misma frecuencia, si yo quiero más resolución y le meto 12800, se va a tardar 3.2 segundos. No parece mucha diferencia, pero vamos a poner un caso extremo. Imaginen que yo estoy tomando nada más 800 Hz y lo quiero a 12.000 líneas, se va a tardar 16 segundos. No parece mucho. Y aquí tiene la ventaja. No, mentira. Con este colector vamos a ir tomando uno o cuando mucho 2 canales. Yo le puedo decir que mide el canal 0 o que mida el canal 0 y el canal 1 simultáneamente. ¿Sí? Cada uno se puede modificar y podemos hacer muchas cosas. Pero ahorita así como está, 16 segundos parece que no es mucho tiempo. Pero si nada más estoy midiendo con un acelerómetro uniaxial, voy a tener que medir 16 segundos el vertical, 16 segundos el horizontal, 16 segundos el axial. Y en lo que muevo de un lado a otro, pues ya me tardé bastante más de 1 minuto. Y tomé apenas un punto. Si la máquina tiene 8 puntos, pues ya fueron como 10 minutos para una máquina. Y si tengo que medir 40 máquinas, dicen, pues son 400 minutos. Sí tienes una eficiencia del 100%, ¿no? Pero en lo que te mueves y pasas de una máquina a otra y te cansas y te da hambre y lo que sea, me explicó, esos 16 segundos se vuelven demasiado tiempo. Entonces la resolución, acuérdense, se paga con tiempo. Y tenemos que escoger una resolución que me resuelve el problema que ando buscando, ¿sí? Pero que tampoco se vuelva demasiado costosa en tiempo. Ahora, ¿cuál es el problema que andas buscando? ¿Para qué necesitas alta resolución? Pues es posible que yo tenga, por ejemplo, frecuencias muy cercanas una entre otra. Y si no tengo suficiente resolución, se van a ver como si fueran una sola, como una especie de frecuencia gorda, ¿no? Ancha, ¿sí? Entonces, la resolución se establece en función de las frecuencias más cercanas que tenga por ahí. Pero para establecer esas frecuencias cercanas, tengo que conocer cuáles son las frecuencias forzadas que produce una particular máquina. Es una discusión más avanzada, ¿no? Generalmente para categoría 2. ¿Sí? Pero a ver si por ahí aparece algún ejemplo. Entonces, acuérdense que son esos datos los que hay que calcular. El rango me lo da el equipo. El rango depende de la electrónica. ¿Sí? Ábrete. El rango depende de la electrónica. Entonces, aunque aquí aparece un rango muy amplio, repito que a partir de creo que de los 10 kHz, de los 5000 para abajo, o sea, en nuestro caso particular, ¿no? Se hacen con el modelo de 3 canales. Si quiero el de 10,000 y todos los de abajo, necesito el de 4 canales. Y esa es así una frecuencia. Y si necesito 40 o 20,000 Hz, necesito el de 2 canales. ¿Sí? Porque ese es el proveedor que encontramos. Si alguien me dijera, no, yo necesito medir tales frecuencias y lo que sea, pues tendríamos que buscar otro proveedor y encontrar la manera de que esos datos se adapten al sistema y tal y cual. ¿Vale? Pero la verdad es que es un rango muy amplio. 40 kHz en vibraciones es muy, muy alto, ¿no? Hombres, repito que ya el rango ultrasónico empieza a partir de los 20 kHz. Es un rango muy poco usado, pero ahí está por si hiciera falta. Bueno, ¿qué más? Una vez que tenemos la frecuencia máxima o rango, tenemos que escoger la resolución. ¿Sí? El cálculo es muy fácil, frecuencia máxima o rango entre número de líneas, pero esa está aquí indicada. Para no tener que estar haciendo el número, es nada más dividir, ya vimos. Y el recíproco de este número, el recíproco de la resolución, si la frecuencia está en Hz. Si ponen las frecuencias en CPM, la resolución estaría obviamente en ciclos por minuto o RPM y el tiempo estaría en minutos, pero van a salir fracciones ahí generalmente pequeñas. Entonces estamos trabajando en el sistema internacional, ¿sí? Y de esta manera controlamos. Te decía, fíjate que aquí incidentalmente hay otro botón que se llama sensibilidad. ¿Ya lo vieron? Sí. Sensibilidad, y tiene 2 opciones, 100 milivolts por G o 500 milivolts por G.
¿sí? El de 100 milivolts por G es el estándar, es lo que usa la mayoría de los casos. El acelerómetro triaxial que tengo ahí es de 100 milivolts por G. Pero es posible también tener acelerómetros con mayor sensibilidad. Por ejemplo, cuando yo sé de antemano que vamos a tener vibraciones de bajo valor. En los equipos modernos ya no hace mucha falta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el convertidor que tenemos aquí es de 24 bits. ¿No? ¿Qué significa eso? Voy a hacer la operación en la calculadora. No voy a tardarme demasiado, pero y menos si no abre. Ahí está, calculadora. Fíjense, si este acelerómetro aguanta más o menos 50 Gs, quiere decir su rango son 100 Gs en total, desde menos 50 hasta más 50, son 100 Gs. Entonces yo agarro 100 Gs, hay 100 nada más, y eso lo voy a dividir entre 2 a la 24. Es la forma en la que se calcula la resolución, pero esa es electrónica. Eso es lo que hace convertir a análogo digital de 24 bits. Entonces lo voy a dividir entre 10 elevada, ¿dónde está? Aquí se la Y. Está abajo, bueno, está ahí entre 7 y no sé si... Tiene razón, ya lo vi. X a la Y, entre 10 elevada a la 24, ¿sí? Cierro el paréntesis, es un número tototote, tiene 24 ceros, y me da, fíjense nomás, ¿no? La resolución bestial que tiene. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Realmente necesito un sensor de alta sensibilidad? ¿Me explico? Con esos numerititititos en frecuencia, pero por otro lado, también ocurre que puedo tener señales ruidosas. ¿Me explico? Que aunque yo tenga una resolución idealmente así muy bajita, haya tanto ruido que todo eso lo tape. ¿Sí? Y pudiera tener un sensor de alta sensibilidad que además esté limitado en frecuencia, que no lea las frecuencias más altas y por lo tanto va a ser posiblemente un sensor más limpio, ¿no? No me va a meter tanto ruido. Total, ese es el tipo de cosas que les decía que tiene que ser el categoría 3. Aquí, ¿qué necesito? Esta máquina es ruidosa, o esta máquina es muy limpia, o esta máquina produce muy poquita vibración, o es muy rápida, o qué sé yo, ¿no? Tantas combinaciones posibles que existen, ¿verdad? Y él tiene que, en función de esas cosas, escoger el tipo de fijación, el tipo de sensor, el tipo de cable, ¿de acuerdo? Entonces, los fabricantes hacen analizadores versátiles, pero eso no quita, ¿sí? Que sí haya que pensarle tantito nuestro problema para escoger uno que de veras nos pueda cumplir las necesidades que tenemos.